¿Ok? Entonces, estos triángulos rectángulos notables, entre todos los triángulos rectángulos, obviamente todos los triángulos rectángulos cumplen con el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, siempre se va a cumplir el teorema de Pitágoras en todos ellos, pero hay ciertos triángulos rectángulos que son que aparecen bastante en los estudios de trigonometría, ¿no? Entonces, estos triángulos rectángulos notables son triángulos en los que sus lados tienen ciertas proporciones que ya son bastante conocidas. Por lo tanto, siempre es adecuado reconocerlas rápidamente, ¿no? Ya que luego, más adelante, cuando veamos las razones trigonométricas, vamos a ver que hay ángulos que aparecen muy seguido en ese tipo de problemas. Y si nosotros ya conocemos bien esos triángulos rectángulos notables, podremos aprender rápidamente a calcular sus razones trigonométricas. Estos triángulos rectángulos notables, pues son un grupito relativamente chiquito, ¿no? De los cuales vamos a aprender especialmente tres y veremos unos tres más que sus ángulos no son tan conocidos, pero, que aún así nos servirá para comprenderlos. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá un detallito primero antes. Y a ver, aquí ya tengo dibujado unos triángulos rectángulos. Hay que recordar que la característica principal de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto, ¿no? De ahí es que viene su nombrecito, ¿no? Todos tienen un ángulo recto. Si no, no se llamarían triángulos rectángulos. Ahora, ¿cuál es el detalle de los triángulos rectángulos notables? Pues son triángulos rectángulos que tienen una proporción de lados que son útiles conocer. ¿Por qué? Son muy fáciles de recordar, son muy utilizados, así que recordarlos siempre, aprender estos triángulos, pues servirá bastante. Entre estos triángulos rectángulos, pues vamos a separarlo en dos grupos. Un grupo que son los triángulos rectángulos. No, bueno, voy a tener que escribir todo. Vamos a, para no estar escribiendo todo acá rato, vamos a poner acá TRN, ¿ok? Triángulos, rectángulos, notables. ¿Ya? Entonces, vamos a poner que estos son los TRN, triángulos, rectángulos, notables, exactos. Y este grupo de acá serán los TRN aproximados. Estos triángulos rectángulos notables que vamos a estudiar ahora son aquellos que, por ejemplo, en los exactos tienen los siguientes lados. Estos lados los vamos a poner de forma proporcional. Me refiero a de que sus lados no siempre tienen que valer un número exacto, sino que la proporción es la que se va a repetir. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, yo voy a decir, este triángulo que vamos a estudiar aquí es un triángulo al que a este lado chico, a este lado chiquito, le vamos a llamar K. El K puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Pero si este lado es K, esta hipotenusa si vale 2K, al hacer Pitágoras, nosotros sabemos que esto sería como un K al cuadrado, sería 4K al cuadrado, y al ser hipotenusa, pues estos dos tienen que sumar 4K al cuadrado, ¿no? Si acá hay K al cuadrado, el acá debería ser 3K al cuadrado para que sumen 4K al cuadrado. Y para que esto sea un 3K al cuadrado al elevarse al cuadrado,
pues el lado tiene que valer k raíz de 3. ¿Ok? Este triángulo tiene sus ángulos que ya son conocidos. Tenemos que, primero hay que recordar que siempre, mientras el lado sea más grande, el ángulo que lo esté observando también será más grande. Por ejemplo, el lado más grande, acá siempre va a ser la hipotenusa, es por eso que va a estar siendo visto por el ángulo de 90 grados. Y el ángulo de 90 siempre va a ser el más grande en un triángulo rectángulo, porque hay que recordar que si este es 90, los otros dos ángulos van a ser agudos, o sea, menores que 90. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos esto, mientras el lado sea más chiquito, pues entonces el ángulo que lo mira será más chiquito. El más chiquito de los tres es K. Por lo tanto, el ángulo que lo observa para este triángulo será 30 grados. Y el otro ángulo, pues, ya que tienen que ser complementarios, sumar 90, será el de 60 grados. Entonces, si nosotros encontramos un triángulo rectángulo de 30 grados, pues nosotros sabemos que la hipotenusa siempre será el doble que el cateto opuesto a 30 grados, ¿no? Si el cateto opuesto a 30 grados mide 5, por ejemplo, entonces la hipotenusa sería 2 veces ese 5, que sería 10. Y por lo tanto, este cateto adyacente a 30 grados valdría 5 raíz de 3. ¿Ok? A eso nos referimos con el tema del K, tema de las Profesor, no proporciones. entendí bien esa parte. Por eso, por eso. La idea acá es que nosotros trabajemos con proporciones. Un triángulo rectángulo de 30 grados, ¿no? O sea, si el ángulo recto obviamente siempre va a valer 90 grados, los otros dos ángulos van a ser complementarios que suman 90 grados, ¿no? Si este es 30, este será 60. Entonces, en todo triángulo rectángulo de 30 grados, siempre se va a cumplir que la hipotenusa va a valer el doble que lo que mide el cateto más chiquito. ¿Ok? En todo triángulo rectángulo de 30 grados, si tú dibujas cualquier triángulo rectángulo de 30 grados, te vas a dar cuenta que si este cateto mide, por ejemplo, 10, esta hipotenusa va a medir 20, ¿no? O sea, el K valdría 10. Y si el K vale 10, entonces este valdría 10 raíz de 3 unidades, ¿no? O sea, lo que mide. Si tú haces que esto mida 10 centímetros, la hipotenusa medirá 20 centímetros y el cateto adyacente medirá 10 raíz de 3 centímetros. Eso es lo que va a ocurrir en todos los triángulos rectángulos de 30 grados, ¿no? Vamos a poner acá como un detalle principal. En el triángulo de 30 grados, en el triángulo rectángulo de 30 y 60, vamos a poner aquí la hipotenusa siempre será el doble que el cateto más pequeño, ¿no? Que el cateto más pequeño. ¿Ok? Eso es lo que se cumple en todos los triángulos rectángulos de 30 grados y 60 grados. Vamos a ver cuál es el otro triángulo rectángulo exacto. El otro triángulo rectángulo exacto es un triángulo que sus ángulos son de 45 grados. ¿Y cuál es el complemento de 45? Pues otro 45 grados, porque la idea es que sumen 90, ¿no? 45 más 45 es 90 y más 90 es 180, que es la propiedad fundamental de los triángulos, que los ángulos internos siempre sumen 180 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en los triángulos rectángulos de 45 grados? Como ya hemos dicho, mientras el lado sea más pequeño, el ángulo que lo esté observando también será el más pequeño. ¿Eso por qué es? Pues porque siempre los lados tienen una relación con una de las razones trigonométricas que pertenecen a ciertos ángulos, ¿ya? Que eso ya se les explicará más adelante. Pero básicamente en un triángulo rectángulo, mientras el ángulo sea más chiquito, el lado opuesto será también más chiquito. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos ángulos que son iguales?
Esto, aparte de ser un triángulo rectángulo, también se volvería un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y eso significa que los lados que están observando dichos ángulos también son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos triángulos? Pues que si este lado mide K, ¿no? Este lado de acá mide K, eso quiere decir que este otro lado también debe medir K, porque están siendo observados por el mismo ángulo, ¿no? Los dos están siendo observados por un ángulo de 45 grados, por lo tanto deben medir lo mismo. Y si hacemos Pitágoras, pues K al cuadrado es K al cuadrado, K al cuadrado también es K al cuadrado, y K al cuadrado más K al cuadrado es 2K al cuadrado, y la raíz cuadrada de 2K al cuadrado es K raíz de 2, ¿no? Entonces, en todo triángulo rectángulo de 45 grados, los dos catetos son iguales y la hipotenusa valdrá el cateto multiplicado por raíz de 2. Eso significa que si dibujamos un triángulo rectángulo de 45 grados, donde uno de los catetos mida 5 centímetros, el otro cateto también medirá 5 centímetros y la hipotenusa medirá 5 raíz de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detallito acá? El detallito es que los catetos siempre miden lo mismo. ¿Ok? Los catetos siempre miden lo mismo en los triángulos rectángulos de 45, 45. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué es que se les llama exactos? Pues porque si tú dibujas un triángulo donde los ángulos midan exactamente estos valores, pues los lados siempre tendrán dichas proporciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son estos triángulos rectángulos aproximados? Estos triángulos rectángulos aproximados son triángulos rectángulos notables que sus lados pues son muy agradables a la vista, pero que los ángulos no son exactamente lo que nosotros normalmente ponemos, sino que son ángulos bien cercanos. ¿Ok? El ángulo más famoso de estos aproximados pues es un triángulo rectángulo en las que sus lados pues tienen la siguiente proporción, que si este vale 3K, y este vale 4K, el otro valdrá 5K. Si se dan cuenta, también va a cumplir con el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, lo cual es el cuadrado de 5, ¿no? También tenemos otro triángulo rectángulo. Ahorita vamos a hablar de los ángulos de este triángulo, ¿ya? Pero vamos a primero especificar cuáles son estos triángulos notables. Luego tenemos otro triángulo rectángulo notable, aproximado, que es la de 7K, 24K y 25K, los cuales también cumplen, obviamente, siempre todos los triángulos rectángulos deben cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Luego también tenemos otro, que es 5K, 12K y 13K. Y finalmente también tenemos otro que es 8K, 15K y 17K, ¿no? 8K, 15K y 17K. Estos dos últimos triángulos rectángulos son notables, pero más para el tema de que si tú ves los lados puedas conocer el otro automáticamente, ¿no? Pero sus ángulos sí no son tan casi nada exactos, entonces eh, No no, tiene mucho sentido. como que no tiene mucho sentido. No se utilizan mucho. No, o sea, sí se utilizan, o sea, tú puedes ver estos lados, puedes verlos muy seguidos, pero no siempre los están relacionando con sus ángulos. Los que sí van a tener bastante relación con sus ángulos, ya que son ángulos que sí son prácticamente muy, muy, muy cercanos al verdadero, son los de estos dos, en las que, por ejemplo, el triángulo de 3K, 4K y 5K, sus ángulos internos son muy cercanos, pero muy cercanos a los siguientes ángulos.
Obviamente siempre frente al cateto más pequeño debo poner el ángulo más pequeño. En este caso sería 37 grados. Y su complemento 53 grados. ¿Ok? Obviamente, si ustedes agarran una calculadora y ponen, bueno, no vamos a decir calculadora, sino que, por ejemplo, si ustedes dibujan un triángulo rectángulo que tenga una proporción de este tipo, o sea, por ejemplo, ¿no? Imagínense que acá vale 3 centímetros. Entonces 3 por 3 acá sería, si dibujan una línea de 9 centímetros, luego una perpendicular de 3 por 4, 12 centímetros, su hipotenusa automáticamente les va a salir de 15 centímetros. Ustedes dirán, ah, mira, he dibujado mi triángulo de 37 y 53, pero si luego ustedes usan un transportador bien preciso, se darán cuenta que este ángulo no mide 37 grados, sino mide algo muy cercano, ¿no? Mide algo muy cercano. Si queremos saber cuál es su valor exacto, pues vamos a ver su valor exacto, porque obviamente va a tener muchos decimales. Así que vamos a ver su valor. Pues por ejemplo, si queremos ver el valor relativamente más preciso, ya no sería 53 grados, sino sería más o menos 53,15 grados. ¿Ok? Más o menos por ahí. O sea, 53,13 prácticamente, ¿no? 53,13 grados. Por ahí cercano. Y este sería pues aproximadamente 36,87 grados, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, como son cercanos a estos valores, pues, y este triángulo es muy bonito porque es 3, 4, 5, entonces se ha hecho la costumbre de que se trabaje con los ángulos de 37 y 53. ¿Ok? Pero es más para temas didácticos, para temas de aprender a utilizar las razones trigonométricas que luego más adelante vamos a ver. Pero cuando trabajamos con estos ángulos hay que recordar que todo está siendo aproximado. ¿Ya? No son exactos Está siendo sus redondeado. cálculos. Claro, o sea, todas las cositas que nos empiecen a salir son cosas cercanas a la realidad, pero no es el valor exacto. ¿En qué tipo de casos sí nos va a dar valores exactos? Cuando trabajemos con estos ángulos. ¿No? Más adelante vamos a ver lo que son las razones trigonométricas, que es la siguiente clase. De ahí vamos a ver que todo lo que trabajemos con estos ángulos sí son cosas exactas. Pero cuando intervengan estos ángulos de aquí, los valores son aproximados. ¿Ok? Son muy aproximados. Este triángulo de 7, 24 y 25 también como también son ángulos, son lados bien bonitos, también se buscó la aproximación de sus ángulos, para los cuales este ángulo de aquí es muy aproximado a 16 grados. Y por lo tanto su otro ángulo sería su complemento, ¿no? Que es 74 grados. De ahí los otros, sí, eso sí no importan en sus ángulos. Pero estos son los triángulos, rectángulos notables aproximados. ¿Ok? Y el más famoso de estos, el de 37 y 53. Y estos dos últimos que están por si acaso. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a practicar a cómo calcular ciertos lados conociendo simplemente en qué triángulo estamos, ¿no? Vamos a ver, nos vamos a guiar por los ángulos que tienen o nos vamos a guiar por cierta proporción de lados que figuran por ahí, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplirijillos para empezar a practicar. Entonces, vamos a ver estos ejemplillos de acá. Y vamos a ver cómo se resuelven. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Pues vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en este caso, nos encontramos con triángulo rectángulo. Sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿No? Es rectángulo y es de 60 grados. Por lo tanto, sí es un triángulo notable porque lo acabamos de ver hace un ratito. ¿No? Es el primer triángulo que hemos visto, de 60 grados. En la que nosotros sabemos que la hipotenusa va a ser siempre el doble que el cateto más chiquito. Por lo tanto, si este de acá, por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que si este es 60, este de acá es 30 grados,
Este es el ángulo más pequeño, por lo tanto el lado que está siendo observado también es el más pequeño. Nosotros sabemos que está midiendo X, nos piden X, ¿no? Sabemos que si el cateto mide X, el cateto más pequeño mide X, la hipotenusa valdrá el doble, ¿no? La hipotenusa, que es lo que está observando el ángulo de 90 grados. Siempre el ángulo más grande observa al lado más grande, que es la hipotenusa. Y si este es X y este es 2X, el otro sería X raíz de 3. ¿Ok? Aquí en el problema hay un pequeño error, ya que la raíz cuadrada no puede estar afectando a las unidades. ¿Ya? Así ya estaría mejor. Pero bueno, ahora sí. Entonces, nosotros sabemos que, según nuestro triángulo rectángulo notable, el cateto, o sea, la hipotenusa mide el doble que el cateto más pequeño, y la otra hipotenusa medirá el cateto más pequeño por raíz de 3. ¿Ok? El cateto más pequeño por la raíz de 3. Entonces, acá vemos. Esta de aquí es la hipotenusa. Medirá el doble que el cateto más pequeño. El cateto más pequeño lo ubicamos ubicando primero al ángulo más pequeño. El ángulo más pequeño observa al lado más pequeño. Entonces, es el doble que el cateto más pequeño. Y el otro cateto medirá lo mismo que este cateto, pero multiplicado por la raíz de 3. Entonces, si nosotros sabemos, obviamente aquí yo no puedo hacer nada porque no tengo con qué cosa igualarlo. Y aquí tampoco puedo hacer nada, pero aquí sí. Porque yo sé que este lado mide x raíz de 3. Pero al mismo tiempo yo sé que este lado mide 8 raíz de 3. Por lo tanto, yo sé que x raíz de 3 tiene que ser igual al valor que el problema me da, que es 8 raíz de 3. Y si yo este raíz de 3 lo paso a dividir, ¿no? Tendríamos que x es 8 raíz de 3 entre la raíz de 3, donde la raíz de 3 se irá, ¿no? Y nos quedará que x vale 8 unidades, ¿no? Unidades métricas. 8 unidades métricas. Y esa será nuestra respuesta, ¿no? Este x mide 8. Si nos preguntaran cuánto vale la hipotenusa, pues la hipotenusa valdría el doble, ¿no? 2 por 8, o sea, 16 unidades métricas, ¿no? Y esa sería la forma en cómo utilizamos el triángulo notable. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, nos dicen que estamos en un triángulo rectángulo, ¿no? Rectángulo de 37 grados, que también es un triángulo notable. Es uno de los triángulos notables aproximados. El triángulo de 37 y 53. Donde nos dicen que un lado mide X y el otro lado mide 20, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recordamos del triángulo de 37 y 53? Que los lados estaban en proporción de 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, ¿cómo ubicamos el 3, 4 y 5? Pues hay que recordar al ángulo más chiquito se le opone el lado más chiquito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ángulo más chiquito entre 37, 53 y 90? Pues el ángulo más chiquito es 37. Por lo tanto, se le opone el lado más chiquito. Eso significa el 3, ¿no? 3K. Al lado más grande, ¿no? Al ángulo más grande se le opone el lado más grande. El ángulo más grande siempre es 90 grados, ¿no? O sea, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande porque es observado por el ángulo más grande. Entonces, el lado más grande es la de 5K, ¿no? Y por lo tanto, por descartes, el otro lado que queda, pues sería de 4K, ¿no? De 4K. 3, 4 y 5. Eso es lo que nosotros recordamos del triángulo de 37 grados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Pues yo sé que X vale 3K, pero ahí no puedo hacer nada, ¿no? Necesito el valor de K para poder encontrar el valor de X, que vale 3K, ¿no? Sabemos que X vale 3K, pero antes de hallar X vamos a tener que hallar K. Como hallo K, pues busco otra igualdad. Acá no veo nada, pero acá sí observamos algo. Por lo tanto, utilizaremos esta igualdad para calcular el K.
vemos 5K va a ser igual a lo que me dice el problema que vale ese lado, ¿no? Yo sé de que mi hipotenusa, según el triángulo notable, mide 5K, pero según el problema dice que mide 20. Por lo tanto, yo digo, yo le hago caso y digo, pues el problema me dice que mide 20 unidades. Entonces, si yo el 5 lo paso a dividir, el K valdría 20 entre 5, que eso es 4 unidades. Pero a mí no me piden K. En realidad K no existe en el problema, ¿no? El que existe en el problema es X. El K yo me lo he inventado. Entonces, yo tengo que hallar X. Eso es lo que al problema le importa. Por lo tanto, usaré esto de acá, que me dice que X es igual a 3K. Por lo tanto, X sería igual a 3 por el valor de K. ¿Cuánto es el valor de K? Acá ya le hemos hallado que vale 4. 3 por 4. Y por lo tanto, X vale 3 por 4, que son 12 unidades métricas. ¿Ok? Si esto mide 20, entonces esto medirá 12. ¿Cuánto mediría el otro cateto? Pues dice 4K, o sea, 4 por el valor de K. 4 por 4, 16 unidades métricas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el problema 3. Antes de eso. En este problema 3, pues básicamente tenemos dos alternativas. Una, que sería la ideal, que es recordar ese triángulo notable que acabamos de observar hace un rato, ¿no? O sea, porque acá vemos que tenemos una hipotenusa de 17 y un cateto de 15. Y si nos damos cuenta, pues anteriormente vimos que acá había una en la que la hipotenusa tenía una proporción de 17 y un cateto que tenía proporción 15, ¿no? Era proporcional a 15. Por lo tanto, el otro era proporcional a 8, ¿no? 17, 15 y 8. Entonces, que acá vemos que está cumpliendo con eso. Mira, ahí dice 17, y aquí dice 15, entonces el de acá debería ser 8 unidades, y ya está. Ah, profesor, pues yo no me acuerdo de ese triángulo. Pues si no te acuerdas de ese triángulo, tienes dos lados. Por lo tanto, puedes usar tranquilamente Pitágoras, ¿no? Si es que no recuerdas el triángulo notable de 17, 15 y 8, puedes usar Pitágoras, ¿no? Dices, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 17 por 17 es 9, 4, 7, 7, 14. Y acá sería 8 y 18, 1, 1 y 289 sería igual a 15 al cuadrado, que es 225, y más x al cuadrado, y 225 pasa a restar, 289 menos 225, eso vale 64, que es x al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada, 64, y nos sale 8, ¿no? Y si alguien dice, pero profesor, que usted nos dijo en la clase de álgebra que si tenemos algo que x al cuadrado es igual a 64, x valdría más menos 8. Está bien, pero acá estamos hablando de geometría, y en geometría no hay longitudes negativas, ¿no? O sea, tú no puedes medir con una regla una longitud negativa. Entonces, acá simplemente consideramos los valores positivos, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a practicar con el problemita number 4. Problemas valen 2 puntos. ¿Ok? Y como valen 2 puntos, pueden equivocarse una vez. Ya, a ver. Vamos a ver aquí. En este triángulo notable de 37 y 53, nuevamente hay que recordar, el triángulo notable de 37 y 53 es ese triángulo del 3, 4, 5, donde la hipotenusa siempre es el lado más grande, o sea, 5K, y el cateto más pequeño está frente al ángulo más pequeño. Ángulo más pequeño, cateto más pequeño. Este vale 3K. Y por lo tanto, el otro lado vale 4K. Yo quiero X, así que me importa esto, pero tengo K, que no conozco.
Aquí no hay nada de lo que me pueda ayudar, pero aquí sí tengo una igualdad. Y esta igualdad la aprovecharé, ya que me dice que lo que yo digo que vale 4K, el problema me dice que vale 16 unidades, ¿no? 16 unidades. Entonces, este 4 lo voy a pasar a dividir y por lo tanto K va a valer 16 entre 4, que vale 4, ¿no? 4 unidades. Y si K vale 4 unidades, pues ahora sí puedo enfocarme en esta parte de acá, ¿no? ¿No? En donde me dicen que X más 2 unidades es igual a 3K. Entonces, X más 2 unidades es igual a 3 por K, que vale 4. No, ya voy a quitar este 2. X más 2 es igual a 3 por el valor de K. El valor de K. ¿No? El valor de K, que es 4 unidades. Entonces, X más 2 es igual a 3 por 4, que vale 12. Por lo tanto, X vale, el 2 va a pasar a restar, y 12 menos 2 es 10, ¿no? ¿10 qué? Pues 10 unidades métricas. ¿Ok? Entonces, esa sería la solución de nuestro problemilla number 4, y ahorita ya deberíamos estar haciendo el problemilla number 5. Así que, por favor, vamos a ir resolviendo. Ok, este tipo de ejercicios es muy bonito y es muy sencillo, ¿ya? Bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es primero darnos cuenta de que esto de acá no es un triángulo rectángulo, ¿no? Ya que el triángulo rectángulo de 45, pues es 45, 45. Entonces esto de acá no es 90 grados. Y si no es 90 grados, la primera regla es no le dibujes 90 grados. No porque no aparezca y porque parezca así a la vista que es 90 grados. No. Si no vale 90 grados, no le pongas 90 grados y no apliques las reglas de un triángulo rectángulo en un triángulo que no es rectángulo, ¿no? Eso es lo primero. Porque si lo haces, estarías inventándote reglas. Reglas que en ningún momento nadie te enseñó. Entonces, pero nosotros estamos en el tema de triángulos rectángulos notables. Entonces, ¿cómo puedo aplicar mis conocimientos de triángulos rectángulos notables si no hay un triángulo rectángulo notable? Pues sencillo, creamos un triángulo rectángulo. Vemos que aquí 45 grados y 30 grados son ángulos notables, ¿no? Que pertenecen a triángulos notables. Entonces, si yo desde B dibujo una altura, pues voilà, he creado un triángulo rectángulo de 45 grados, 45, 45, ¿no? Y por aquí he creado un triángulo rectángulo de 30 con 60. Y nos están pidiendo BC, ¿no? Vamos a llamarle X a la medida del lado BC. Entonces, yo digo, mira, este X es hipotenusa, el triángulo de 30, significa que ya puedo hacerlo, ¿no? Pues la verdad no podemos hacer mucho porque no conocemos el valor de ningún lado, ¿no? Todos los lados son desconocidos. Pero si nos damos cuenta, este lado de acá, ¿no? La medida de la altura, es la medida de un lado que también pertenece a este triángulo, donde da la casualidad que sí conocemos un lado. Por lo tanto, podemos utilizar este lado para conocer este lado que comparten los dos triángulos y luego con este lado conocer el lado que realmente nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo conocer el de aquí? Pues comienzo como siempre. Agarro y digo, este es un triángulo de 45 grados. A ver, vamos a pintarlo un poquito. Vamos a pintarlo un poquito. Ya que vamos a trabajar únicamente en este triángulo. Aquí decimos,
Yo sé que a mi triángulo de 45 se le pone un lado igual al otro cateto. O sea, o sea, el cateto que se pone a 45 es igual al otro cateto, ¿no? Y por lo tanto, si un cateto mide K y el otro cateto mide K, pues la hipotenusa mide K por la raíz de 2. Y aquí ya estamos encontrando una igualdad, la cual vamos a utilizar, ¿no? Vamos a poner ahí. Esta igualdad la vamos a utilizar y la vamos a colocar por acá. Vamos a decir, mira, K raíz de 2, que es lo que yo digo que mide esta hipotenusa, pues el problema me dice que mide 18 raíz de 2. Entonces le haré caso. Este raíz de 2 lo pasaré a dividir, y al pasar a dividir, pues se irá con el otro raíz de 2. Por lo tanto, el K, pues debe medir 18, ¿no? K debe medir 18. Por lo tanto, ¿qué cosa puedo hallar con ese K? Puedo hallar esta altura, ¿no? Puedo hallar esta altura, que mide K. Por lo tanto, este K va a medir 18 unidades, ¿no? Pero eso, para no rayarme, voy a dibujarlo aparte. Aparte voy a dibujar nuevamente mi triángulo. Vamos a poner más chiquito. Vamos a ver. A ver. Pa. 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 Ok. En este triangulito, pues, recordamos, esta de acá medía 30 grados y esta de acá mide 60 grados. Y lo de acá mide X. ¿Qué valor conozco? Pues acabo de hallar este valor, ¿no? El valor de la alturita, que es 18. K vale 18. Entonces acá yo le voy a poner, esto mide 18 unidades. ¿Ok? Y ya me olvido de esto de acá. Me olvido. Ya no me importa. Ya no me importa nada. Entonces, ahora voy a trabajar netamente en este triangulito de acá. Ya el otro lado ya no me interesa, ya hizo lo que tenía que hacer. Solo me sirvió para hallar este lado de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizo? Pues digo, mira, 30 grados. Yo recuerdo, pues, de que en un triángulo de 30 grados, la hipotenusa mide el doble, pero ya no lo voy a llamar K porque K he usado por acá arriba, así que voy a llamarle Q. La hipotenusa mide el doble que el cateto más chiquito, que se pone al lado más chiquito. Si a 30 grados se le pone a Q, pues la hipotenusa será 2Q, ¿no? Y el otro lado, pues, medirá Q raíz de 3. Entonces, aquí yo tengo una igualdad, ¿no? La cual voy a utilizar, ¿no? Esta igualdad la voy a utilizar para hallar lo que necesito. Me dice que Q vale 18. Pues vale. Entonces acá voy a utilizar esto de acá para hallar el valor de X. Pues me dicen que X vale 2Q. Pero Q, ya sabemos el valor de Q, ¿no? Por lo tanto, X vale 2 veces el valor de Q, que es 18. Y esto es igual a 36 unidades. Y ya tenemos nuestra respuesta de este problema, que se tiene que hacer en dos partes, ¿no? Se tiene que hacer en dos partes. Y pues, ahora si alguien dice, pero profesor, bueno, no, mejor no. Siempre que estén agarrando en un mismo problema distintos triángulos, no cometan el error de usar, por ejemplo, K para uno y K para otro también. Hay problemas en donde no va a haber problema, en donde no va a haber ni una dificultad. Hay algunos que saben trabajar con eso del K sin problemas, pero alguien que todavía tenga dificultades con este tipo de temas, si utiliza K para todo, le va a salir mal.
Le va a salir mal, porque luego se confunde un K con el otro K y luego mejor, si en un triángulo estamos usando K, en otro triángulo usen cualquier otra letra, Q, R, lo que sea. Entonces este problema es sencillo, simplemente que tienen que hacer 2 veces lo que han estado haciendo antes. Vamos a ver el siguiente problema. A ver, vamos a ver ese ejercicio. Miren, acá tenemos nuevamente un triángulo rectángulo notable de 30 grados. Nos están dando el cateto opuesto a 30 grados. Y nosotros sabemos que en el triángulo de 30 grados, si el cateto tiene cierta medida, la hipotenusa, o sea, el cateto más pequeño, ¿no? Cateto pequeño. El cateto pequeño. Nosotros sabemos que en un triángulo de 30 grados, la hipotenusa, ¿no? Que es la hipo, o sea, esta hipotenusa es el doble, ¿no? Es el doble que el cateto pequeño. Así de simple, ¿no? Así de simple. Entonces, si el cateto pequeño mide 10, pues X vale 2 veces 10, ¿no? O sea, 20 unidades métricas. Y listo. Problema 1 hecho. Ni siquiera hay que hacer un cálculo grande. Problema 2. Vamos a ver cuánto sale problema 2. ¿Cuánto sale problema 2? Ok, parece que Felipe la sacó al final, pero tiene un puntito. Ya, vale. Algo es algo. Ya. Problema 2. Nos dan una hipotenusa, nos dan un cateto y nos dan el otro cateto. Si nos damos cuenta, bueno, primero, ¿no? En el caso de que nosotros no recordemos el triángulo notable, simplemente tenemos que hacer un Pitágoras. Veamos, como hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Elevamos al cuadrado a este 100, a este le vamos al cuadrado, luego restamos y luego a lo que salga, pues debe ser esto elevado al cuadrado. Pero como estamos en triángulos rectángulos notables, lo vamos a hacer por triángulos rectángulos notables. Y si nosotros nos damos cuenta, 10 es 5 por 2. 6 es 3 por 2. Entonces, ¿qué pasa? Si acá vemos 5 por algo, 3, o sea, si la hipotenusa es 5 por algo y un cateto es 3 por ese mismo algo, ¿no? Pues ese es el triángulo de 3, 4, 5, ¿no? 5K, ¿no? 5K, 3K, y este debería ser 4K, ¿no? Entonces, sería 4 por ese algo, ¿no? Que sería 2. 4 por 2, 8 unidades, ¿no? Y listo. Está. Y ya está. Vamos a hacer un último, que me rayo, un último problema para terminar. Entonces, repito. Este problemita de aquí sigue exactamente los mismos pasos que este problemita de aquí, ¿no? Incluso tiene menos pasos, porque acá este espacio estaba en blanco y teníamos que dibujar la altura para ver el triángulo rectángulo con el que podíamos trabajar, ¿no? Pero aquí ya nos hacen el favor de tener todo dibujadito. Y vemos ahí los dos triángulos rectángulos. Vemos dos. Vemos dos. Nos damos cuenta que el X está en este triángulo de 30 grados, ¿no? En este triángulo de 30 grados. Pero el problema es que no conocemos ningún lado. Ningún lado conocemos. Por lo tanto, no podemos saber el valor de X. Pero vemos de que estos dos triángulos rectángulos, o sea, que entre estos dos hay uno, que es el de aquí, en el cual sí conocemos un lado, ¿no? Sí conocemos uno de los lados. Y si conocemos un lado en un triángulo rectángulo notable, podemos conocer todos, ¿ya? Podemos conocer todos los lados. Entonces, el de aquí está pidiendo ayuda porque dice, yo no conozco ninguno de mis lados. Pero el de acá le va a decir, ah, mira, no te preocupes. Tú y yo compartimos un lado. Compartimos un lado.
Este lado lo compartimos. Por lo tanto, yo, que sí conozco uno de mis lados, te haré el favor, ¿no? Te haré el favor de hacer conocer uno de tus lados, porque lo compartimos. Entonces, cuando tú conozcas este lado, ya tendrás la capacidad de conocer ese lado desconocido que tú quieres, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, ¿ok? Esa es la estrategia del problema. No lo puedes resolver en un solo paso. ¿Por qué? Porque necesitas que uno de los triángulos le haga el favor al otro de hacer conocido ese lado en común que tienen. Para que luego, recién con un lado conocido, tú puedes hallar ese lado que te pide el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues una vez ya tenemos la estrategia hecha, pues decimos, mira, voy a comenzar a trabajar con este triangulito de aquí, porque este triangulito de aquí es el que tiene lados conocidos. Y como tiene lados conocidos, me ayudará a conocer ese lado que compartimos, ¿no? Ese lado que compartimos. Entonces, el triángulo de 53 dice, mira, mi triángulo es súper fácil. Mi triángulo es el del 3, 4, 5. Donde mi hipotenusa, que es siempre la mayor, vale 5K. ¿Cuál es mi hipotenusa? Pues mi hipotenusa es la que está observando el ángulo de 90 grados, ¿no? Este es 5K. Y como el de acá es 37 grados, ¿no? Este de acá es 37 grados, porque el de aquí es 53. Este es el ángulo pequeño, por lo tanto a él se le pone el lado más pequeño, que es 3K. Y por lo tanto, el otro que sobra sería 4K. Como aquí no hay ni una igualdad, voy a trabajar con esto de acá, porque aquí sí hay una igualdad. Porque yo digo que este lado mide 5K, pero el problema me dice que vale 40. Entonces 5 al pasar a dividir, pues hace que resulte que K vale 40 entre 5, 8 unidades. Por lo tanto, con esto de acá, yo ya puedo conocer este lado, ¿no? Yo ya puedo conocer este lado, ¿no? 4K, 4K, pues va a valer 4 por el valor de K, que ¿cuánto vale K? Pues vale 8. 8. 4 por 8 es 32 unidades. Y hay algunos que mandan este valor, pero este valor no es lo que nos piden. A nosotros nos piden el valor de X, ¿no? No el valor del lado en común. Lo único que hemos hecho hasta ahora es encontrar ese lado que necesitamos para encontrar lo que ahora sí realmente queremos, ¿no? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es dibujar mi triángulo de 30 grados por aquí, ¿no? A ver, lo puedo dibujar así. Voy a hacer esto de acá, pip, 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 pip. Y lo voy a mover por acá. Acá este me dice que este vale 90 grados, ¿no? Este es BDC. Y el de aquí es 30 grados. Por lo tanto, este ángulo es 60 grados. Y este lado BC, ¿no? Este lado BC, ¿no? Este lado BC que valía 4K, sabemos que ahora vale 32 unidades, ¿no? Entonces, yo ya sé que BC vale 32 unidades métricas. Y ahora voy a trabajar en este triángulo nuevamente como hemos hecho al inicio. Acá esto me dice que es X. Y yo sé que en un triángulo de 30 grados, yo sé que en el triángulo de 30 grados, el cateto pequeño, ¿no? El cateto pequeño que vale K, pues va a ser la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa es el doble, ¿no? Este es la hipotenusa, el lado que
observa el ángulo en 90 grados. Entonces, si esto es K, esto es 2K. ¿No? Y si 2K vale 32, pues K va a valer 16, ¿no? Que es lo mismo de acá. O lo podemos hacer simplemente con el concepto. En un triángulo de 30 grados, la hipotenusa es el doble que el cateto pequeño. ¿No? Por lo tanto, si esta es la hipotenusa, entonces X será la mitad que la hipotenusa. 16 unidades, ¿no? O si quieren pueden poner K, 2K y K raíz de 3, ¿no? Y sacan que 2K como es 32, el 2 pasa a dividir, K sale 16 y este que 16, pues es X, ¿no? También lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Por lo tanto, X vale 16 grados. Felicitaciones a los que sacaron la respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos quedándonos.